¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas Terrícolas y en esta oportunidad vamos a conversar sobre las elecciones generales 2026. Ya han sido convocadas las elecciones por la presidenta de la República, Dina Boluarte, el pasado 25 de marzo y ahora la pregunta es, ¿qué podemos esperar de este proceso electoral que el próximo año, dicho sea de paso, va a ser doble? O mejor dicho, ¿qué nos espera? Fernando Tuesta Soldevilla, experto en temas electorales, se encuentra con nosotros para precisamente aclarar algunos de estos temas. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Paco. ¿Qué nos espera, Fernando, luego de esta convocatoria? Ya las elecciones están prácticamente a 365 días de distancia. Bueno, nos espera un año, hasta dos, de una maratón electoral. Las elecciones, como bien lo indicas, es el próximo 12 de abril del 2026. Pero tendremos el 8 de octubre las elecciones regionales y municipales. En la primer semestre se elige presidente, vuelve a elegirse Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y debemos votar el Parlamento andino. Y, repito, el segundo semestre regionales y municipales. Son las elecciones más complejas que vamos a enfrentar y que hemos ya enfrentado varias complicadas. Por el número de partidos, por el número de elecciones, por los costos, por el número de candidatos, por el aumento, el incremento de la población electoral. Va a ser muy complicada la elección. Claro, ahora, esto precisamente, empecemos por lo más llamativo y por lo que más se ha comentado en digamos, en los últimos meses, ¿no? Tener una elección general con 41 partidos y con algunos más que están próximos a inscribirse hasta el 12 de abril, que ya está a la vuelta de la esquina, pero no se descarta nada en este país. ¿Cómo van a ser esas elecciones? Es decir, vamos a tener más de 10.000 candidatos. Va a ser un loquerío. Y lo va a hacer porque, aparte del número de partidos, que este es producto en realidad de las modificaciones normativas que ha hecho el Congreso y otras que no ha hecho, el número evidentemente se ha elevado de manera muy alta. Decir lo siguiente, se dice que explotó el número de partidos, pero en realidad la gente lo que quería era una mayor oferta también. Entonces, se habían tomado medidas para eso, que iba a crecer el número de partidos. ¿Por qué? Porque se eliminó lo que era una suerte de requisito que nadie cumplía, pero a su vez se inscribían y nadie cumplía. ¿Por qué? Porque nadie en el Perú podía entregar 750.000 firmas de adherentes. Eso no había en ninguna parte del Perú, del mundo en realidad, ese nivel de exigencia. Y sin embargo se inscribían los partidos. Se inscribían ¿por qué? Porque hay un mercado corrupto de falsificadores de firmas y que posibilitaban que algunos se inscribieran. Eso se eliminó para colocar el requisito central en los militantes, miembros. Bueno, el problema es que no se ha cortado eso, porque ahí venían las PASO, las elecciones abiertas, donde de los 41, 42 iban a quedar 15. Y además entrar al Parlamento iba a ser otra valla. Esto era pensado de manera integral. Lo que hizo el Congreso es cortar las PASO, prácticamente anularlas, se mantiene ahí, pero nadie la va a elegir como modelo de elección, y ahora tenemos 41, o 41, que pueden ser 45 en estos días. Y el segundo elemento es que reincorporan el voto preferencial. Reincorpora, porque si no, tú hubieras tenido que marcar solamente entre 41 partidos, ahora no. Vas a tener que votar por, digamos, 41 candidatos a la presidencia. Luego vas a tener que votar dentro de los 41 para la Cámara de Diputados, pero para elegir además 2, porque han reincorporado el voto preferencial. Luego, en el caso de Lima, vamos a tener que votar por 4 senadores, por 41 partidos, también por voto preferencial, 2 tienes que coger. Luego tienes que votar por la mitad del Senado, que es por circunscripción única, los 41 partidos van a presentar eso, y luego
el Parlamento andino. Esto lo que te he dicho es confuso, pero no te preocupes que va a ser más confuso aún cuando nos enfrentemos en la boleta. El problema es que la boleta o cédula, en Perú es el único sitio que se dice cédula, ¿no? Boleta es no solamente larga, sino va a ser ancha, va a ser una sábana. Y no se tomaron esas medidas. Yo he propuesto una medida de urgencia que por supuesto no se va a tomar en cuenta y no se va a tomar en cuenta, que es que uno podría llegar con menos partidos a la elección. Pero el Congreso tiene dos problemas. El primer problema es que las modificaciones que han hecho es para que le beneficien a ellos de manera inmediata. Dos, un desconocimiento enorme de las reglas. Y tres, como hay fraccionamiento también en el Congreso, ponerse de acuerdo es muy difícil, porque estamos hablando de 13, 14 bancadas. Ahora, ¿estos 41 partidos necesariamente van a competir en las elecciones del próximo año o cabe la posibilidad de que en estos meses que quedan, por ejemplo, hagan alianzas, se junten y se haga un poquito más chiquita la oferta, pero tampoco tanto? No, claro, no se va a reducir efectivamente tanto. Los partidos no entienden que ahora va a ser mucho más difícil que a lo largo del siglo ingresar al Parlamento. Escribí un artículo que es algo así como, si no haces alianza mueres, y vas a morir por lo siguiente, porque para ingresar a la Cámara de Diputados vas a necesitar 5% de la votación en la Cámara de Diputados, digamos cada uno en su circunscripción, lo de Lima el 5%, los de Ica el 5% de los de Ica, etc. 5% que se suman de todos ellos tienes que sacar en las listas de la Cámara de Diputados. Primer requisito. Y segundo requisito, haber conseguido 7 diputados. Entonces, ¿qué pasa si es que hacemos este ejercicio hacia atrás, aplicado a las elecciones del 2001? Por ejemplo, Perú Posible no hubiera ingresado en el Congreso del 2006 porque sacó 7%, pero sacó tan solo 2 congresistas. Hubiera sido eliminado. El APRA en el 2011 y 16 no hubiera ingresado al Parlamento porque sacó 4 y 5 congresistas. Sí, más de 5% en el porcentaje. Pero ahora es o sea, tienes que juntar, o sea, no es alternativa. Las dos condiciones. Antes eran alternativas, ahora son 2 condiciones. Entonces, y es 5% y 7 congresistas. Y en la Cámara de Senadores es 5% y 3 senadores. Esto es difícil porque efectivamente hay muchos. ¿Quiénes van a ingresar? Es muy curioso, pero esto es así y solo el electorado lo podría cambiar. Tenemos de los 41, 10 partidos que están en el Congreso. O sea, 10 son los presentes que la gente rechaza de manera muy alta al Parlamento, y es donde están estos 10. 31, que podrían ser 35, son nuevos. Bueno, hay uno que otro que no es nuevo, el PPC, el APRA, el FREPAP, que se han reincorporado. La mayoría son nuevos. Cuando tú tienes una cantidad tan grande, ¿qué necesitas? En primer lugar, que conozcas el nombre de tu partido, el símbolo de tu partido, quién es tu líder, etcétera. ¿Eso se puede hacer en una campaña corta? No se puede hacer tan fácilmente. En todo caso, hay límites también para el financiamiento. ¿Quiénes tienen ventaja? Los conocidos. Entonces, los símbolos conocidos, la marca conocida, el líder conocido, que la gente rechaza. Pero en el momento que abres como un menú, digamos, algunos pueden decir, más vale lo malo conocido por lo bueno por conocer. Esto no descarta, por cierto, que existan, digamos, alianzas que puedan ser atractivas. Pero el problema en el Perú es que los nuevos partidos son también altamente personalistas y entonces los líderes todos quieren ser candidatos a la presidencia, todos quieren ser cabeza de ratón y van a terminar exterminados porque no van a pasar la valla, no van a pasarla. En mejores condiciones, digo, otros partidos ni siquiera hubieran obtenido este porcentaje sumado, este número. Claro, ahora,
pero lo que ha hecho el Congreso es lo que siempre hace, quitar el cuerpo sobre su propia responsabilidad, ¿no? Entonces hemos tenido a congresistas durante los últimos meses diciendo, esto es culpa de Vizcarra. ¿Esto es culpa de Vizcarra, en verdad? ¿De quién es culpa que este desmadre electoral que vamos a vivir? Bueno, yo sufro hace ya un buen tiempo diciendo que es culpa mía, Bueno, ¿no? claro, porque también te cae a ti. Porque nosotros encabezamos la comisión que propuso la reforma, pero por el contrario, son estas medidas las pocas del paquete que se presentó que se aprobaron. Eliminar las listas de adherentes. Para adelante las han vuelto a reincorporar. Y lo que va a ocurrir es que se van a reabrir el mercado de firmas falsas, la falsificación de firmas. Pero además, acá hay un tema. El Perú es uno de los países de menor número de militantes. Los partidos son los más frágiles casi de toda América Latina. Entonces, tú no puedes pedir algo que nadie pueda cumplir, porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, tú tienes que ser razonable en un sentido, ¿no? Entonces, para escribir un partido. Entonces nosotros dijimos, hay que eliminar. Está totalmente comprobado que las firmas de adherentes, que no son los militantes, sino el que tú me pides una firma para que tu partido se inscriba, pero yo no tengo ninguna relación, se llaman adherentes. Eso se eliminó. Eso sí se hizo con la reforma. Pero el Congreso no hizo lo que debía hacer. Vale decir, por ejemplo, volver a reincorporar el voto preferencial. El voto preferencial ya se demostró que es nocivo, porque convierte además las campañas, ya no es una campaña de 41 partidos, que es bastante, o 45, convierte en esto, lo que tú bien has señalado, una campaña de casi 10.000 personas. Claro, porque, por ejemplo, si tú y yo somos miembros de un partido, lo que vamos a hacer no es una campaña igual. No vamos a hacer. ¿En qué nos vamos a distinguir? No vamos a decir lo mismo. Yo me tengo que distinguir de ti y de todos los miembros de nuestro partido. Y yo voy a hacer mi campaña, no voy a colaborar contigo en tu campaña. Bueno, eso multiplica las campañas. En Lima entonces tú vas a tener 32 escaños que van a ser disputados por 41 partidos que tienen que tener cada uno una lista de 32. Multiplica eso nada más los candidatos a la presidencia, más los candidatos, y acá viene el otro tema, lo que ha hecho el Congreso, ha desarrollado 2 tipos de formas de llegar al Senado, y por lo tanto vamos a encontrar 2 columnas distintas en la boleta, más el Parlamento andino, que la gente tiene que votar, y es por voto preferencial, lo que multiplica todo. Lo que hemos encontrado es un mercado persa, ¿no? Todos gritando su número, vota por el ventilador, marca el ventilador y pon el número 4, ¿no? Y te ofrezco todo. Porque además los candidatos ofrecen, como han ofrecido antes, como si fueran todos candidatos a la presidencia. Entonces, imagínate esto en una bulla comunicativa, movilizadora en el verano próximo, donde la gente no sabe a quién escuchar. O sea, eso va a ser literalmente el mercado central en plena campaña de Navidad. Mercado persa, digo yo, porque van a ofrecer alfombras voladoras, ¿no? De todo, ¿no? Lámparas, te van a ofrecer de todo. Porque genios maravillosos que te den... Todos. ¿Y qué hace cuando la gente entra a un sitio lleno de ruido, luces, etcétera? No ve bien, no ubica bien. Entonces no va a ubicar ¿qué? Los mensajes centrales. Además, hay una característica particular del peruano que es que casi siempre elige a su candidato en la cola. Bueno, hay un porcentaje, Hay un que porcentaje evidentemente importante. lo hace, ¿no? Hay otros que no, porque por varias razones. Ya en general, en el mundo, en América Latina en particular, y Perú más todavía, la gente efectivamente llega al día de la elección sin saber por quién votar. Pero esto te puede indicar 2 cosas. Efectivamente, un elector que no ha estado atento a los asuntos públicos, porque está harto, porque dice que odia la política, que rechaza al Parlamento, lamentablemente, ese elector se convierte en un elector vulnerable a, por ejemplo, los fake news, la desinformación, le llegarán, digamos, a unos mensajes, inmediatamente los comparte,
que son las mentiras en las elecciones, la desinformación. Bueno, esa persona no se ubica, pero y cuando llega el día de la elección va a preguntarle al del costado, sea familiar, amigo del barrio, de la universidad, por quién voy a votar, ¿no? Algunos llegan hasta el mismo día. Pero hay otros que no saben, no es que no saben por quién votar, sino que están indecisos porque no les gusta el menú. Y entonces van a llegar, repito, también ese día. Y esto hace que Perú sea un país de los mayores en términos de incertidumbre, Eso abre el espacio siempre a candidatos que en último momento crecen. El caso de Castillo, que Castillo es el mejor ejemplo. El último, desde Fujimori hasta acá han salido. ¿Siempre tiene que salir uno así? No necesariamente. Pues si no, Alan García no hubiera sido presidente, Ollanta Humala ya había candidateado, igual que Toledo, también lo hicieron, ¿no? Pero Pablo Kuczynski sí, también había sido candidato anteriormente y era conocido, pero pueden pasar cosas como la del 2016, que Keiko casi el doble le saca en primera vuelta a Kuczynski, en la segunda vuelta gana Kuczynski, ¿no? Hay una serie, por eso, de condicionamiento, ¿no? Ahora, lo otro que hemos mencionado es que las elecciones del próximo año van a ser las elecciones en el que va a crecer el número de electores, y el número de electores va a ser joven. Es decir, Claro. vamos a tener probablemente la elección con el mayor porcentaje de jóvenes eligiendo autoridades en todo el país. Sí, en general, en América Latina y en el Perú, la población electoral es como un triángulo de base muy ancha. Esa base es los jóvenes, ¿no? Entendiendo que por grupos etarios. Vamos a tener 2.200.000 nuevos electores que no votaron en el 2021. Si eso le agregas los grupos etarios anteriores, que en la mitad del electorado está más o menos en los menos de 45 años, algo así. Quiere decir que estas personas no han vivido, por ejemplo, la época de Fujimori. No han vivido. Entonces, cuando hay la discusión pública y haces referencias históricas, pero en realidad hace relativamente poco tiempo, no las han escuchado, no las han vivido, no las entienden. Por eso es lo que se dice muchas veces en el Perú. Hoy dicen, y este político se ha reencauchado, ¿no? Reaparece. ¿Por qué? Y reaparece y tiene cierto nivel de audiencia, pero ese fue un político que hace algunos años estuvo retirado por razones diversas, algunas incluso por mal político, y sin embargo reaparece, ¿no? Pero para una gente eso es nuevo. No es fácil incluso para los candidatos llegar a sectores jóvenes con discursos o mostrar experiencias que no las ha vivido, ¿no? Es difícil. Entonces eso con un mar de candidatos es más difícil llegar todavía. Yo hice un experimento bien interesante ayer, me metí a la inteligencia artificial y precisamente le pregunté cuáles eran las preguntas más comunes que hacían las personas entre 18 y 34 años en los principales motores de búsqueda relacionados a las próximas elecciones generales 2026 en el Perú. Y hay preguntas muy diversas, desde ¿cómo hago para inscribirme para votar? ¿No? Que es una pregunta que un chiquillo probablemente se esté haciendo en este momento, hasta ¿cómo puedo postularme para candidato en el 2026? Y me llamó la atención particularmente esa pregunta, que los jóvenes se pregunten, me dio hasta cierta esperanza, ¿no? Que un joven se pregunte, ¿cómo hago para postular a un cargo de elección popular? Bueno, en realidad los padrones de los partidos se cerraron ya el año pasado, en julio del año pasado, y cada partido tiene un padrón de afiliados. Ellos son los que pueden ser candidatos. Sin embargo, hay una disposición normativa que permite que los partidos designen. O sea, no pasen por las elecciones ¿los famosos invitados? Claro, siempre se ha dicho invitados, pero en realidad la ley no señala invitados, sino designados. ¿Por qué? Porque pueden ser designados miembros del partido como no miembro del partido. El no miembro del partido ya sería el invitado. Entonces, si hay jóvenes
Y jóvenes, cuando digo jóvenes, tiene que ser mayor de 25. Ojo, si es un joven que tiene 18, 19 y menos de 25, no puede ser candidato, porque la disposición constitucional señala que para ser candidato a la Cámara de Diputados es 25 años. Entonces, si yo cumplo 25 años, de repente soy una persona que puedo acercarme a un partido, o un partido me llama, y yo puedo ser dentro del paquete del 20% del total de la lista del partido por el cual yo podría postular, ¿no? Pero Ahora, sí, perdón, discúlpame, para cerrar esto. Sin embargo, esta persona que quizá quiere ser candidato, quiere ser política y ya se cerró o quizá ningún partido lo invite para las elecciones generales, sí podría hacerlo en las elecciones de las segundo semestre, que es el 8 de octubre, para los municipios y para los gobiernos regionales. Y ahí cada partido tiene que incorporar incluso una cuota de jóvenes que es 15% de las listas. Y todavía se puede uno inscribir en un partido, porque no se ha cerrado para las elecciones regionales y municipales del 8 creo que es, de octubre del próximo año. nos quedan pocos minutitos, Fernando, pero yo quería compartirte otra que también me dio cierta esperanza, que dice, ¿cómo puedo involucrarme activamente en el proceso electoral? Bueno, en primer lugar hay que buscar, la persona que busque, o de repente si ya ha encontrado a un candidato, un grupo, un partido, pues acercarse a él, y hay diversas maneras de inscribirse en un partido, hasta colaborar, ser un voluntario que apoya la campaña, que difunde, pero también lo podría hacer de manera, no de un punto de vista partidario, ¿no? Podría, qué sé yo, comprometerse hay grupos de jóvenes también en redes sociales que van a mostrar candidatos, que van a apoyar directo o indirectamente, o esclarecer. Uno de los aspectos que los chicos debieran de hacer es, así como hay vulneración de aquella gente que está parte de la política de los fake news, por ejemplo, comenzar a combatir los fake news en campaña. Hay muchas maneras de involucrarse en la política. Y una cosa que también es valiosa es reconocer a los candidatos, ¿no? Claro. O sea, ¿quién es quién? O sea, esa es una chamba importante. Bueno, en redes sociales muchas veces han salido, y ahora más todavía. Por ejemplo, sale un candidato y, bueno, hay que expurgarlo, ¿no? Entonces, es una manera también, pues, de colaborar. De hecho, es algo que no parece que estos gobiernos últimos no hacen nada, ¿no? Nombran un ministro, los últimos ministros. así los últimos ministros, y así basta una búsqueda en redes y vas a encontrar todo, ¿no? Entonces, de esa manera también te puedes involucrar. Creo que lo que más, obviamente, están asociados a la parte de la política a nivel de los jóvenes son redes sociales. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Creo que ahora redes sociales con inteligencia artificial va a ser mucho más, por un lado, facilitará la llegada de los candidatos, pero por otro lado, con ellos viene también la desinformación, las noticias falsas, ¿no? Ahora, es bien interesante porque otra de las preguntas que se ha repetido, digamos en un porcentaje importante según la inteligencia artificial, es sobre la transparencia. ¿Cómo se garantiza o cómo se puede garantizar la transparencia de los próximos comicios? Lo que te da, digamos, pistas de que la gente, sobre todo los jóvenes, no están muy seguros de que las próximas elecciones puedan ser lo transparentes que deberían ser las elecciones generales que siempre hemos tenido. Lo que pasa es que ya pegó mucho una narrativa en un sector del público que en las elecciones del 2021 pues hubo fraude, ¿no? Ahí tienes canales de televisión, Willax, Expreso, La Razón, que regaron esto, y a los que perdieron empañaron en realidad el proceso, justamente engañando a la gente con el tema del fraude. Entonces ahora hay una sensibilidad mayor. ¿Cómo deben haber? Nuestros procesos electorales son muy complicados de que puedan ser fraudulentos. Para que sea fraudulento, aquí en todas partes
tienes que tener el concurso de los organismos electorales asociados a los gobiernos. En segundo lugar, no confundir irregularidad con fraude. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú y yo salimos sorteados miembros de mesa, sorteados, ¿no? En una mesa tal, en un colegio tal. Tú no vas a capacitarte, yo tampoco. De repente nos encontramos que llegamos ese día para que no nos multen y vamos a cometer errores. Eso va a ser una irregularidad. ¿Ese es fraude? Eso no es fraude. Pero entonces, si es que el ciudadano no se capacita si es miembro de mesa, si el ciudadano no está informado, no busca información, va a cometer errores. Por ejemplo, en el momento de votar. ¿Por quién has votado? Yo he votado por fulano, mengano. En el momento de marcar lo he hecho mal. Ese voto va a ser voto nulo. Voto nulo. ¿No? Entonces, pero si acá 5 amigos votamos por fulano y no aparece en el momento del acta, claro, todos votaron mal. Entonces no es sencillo, va a ser complicado también, no solamente para los jóvenes, ciertamente. Algo que advirtió Piero Corvetto hace ya varios meses atrás es la posibilidad de que estos próximos comicios sean unos comicios muy violentos. Y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en materia de inseguridad ciudadana, ¿podría repetirse un panorama, por ejemplo, como el de Ecuador? Yo lo veo difícil. Sin embargo, va a ser más violento en la segunda parte, que es elecciones regionales y municipales. Porque esos son conjunto de elecciones que no se tocan entre sí, ¿no? Distinto es la elección de un distrito A, de un distrito B. Y ahí sí ha habido más violencia electoral, sobre todo en las zonas de los Andes, zonas rurales, donde hay pocos electores y donde se manejan ya otras dinámicas ahí sí fraudulentas. Por ejemplo, lo llamado voto golondrino, ¿no? Un grupo de gente que les inscriben en el otro distrito de al lado o cerca para que voten a favor y manipular. Son distritos que tienen pocos electores, digamos, menos de 5.000 electores. Con movilizar unas 200 personas puedes cambiar, no fácilmente, pero eso sí se utiliza, y entonces hay enfrentamientos. Sí puede haber también, y ese es un tema muy preocupante, como el voto va a ser preferencial, van a haber zonas en el país, de todas maneras, donde las mafias, los grupos criminales van a financiar definitivamente esas campañas, ¿no? Entonces no van a ser violentas en el sentido de que, sino en el sentido de enfrentamiento físico, sino va a ser criminal en el sentido de que van a venir de fuente criminal, ¿no? La minería ilegal, el contrabando, etcétera, etcétera. Toda esta larga lista del crimen organizado. Eso va a actuar ahora de todas maneras. Y no es tan fácil, pues. Va a depender también, entonces, de que los medios colaboren en mostrar, que también los jóvenes se involucren, todos. Va a ser importante, entonces, espacios como este en los que podamos conversar abiertamente sobre este tema. Fernando, te agradezco muchísimo tu presencia, que no sea la primera vez, las puertas siempre abiertas de Charlas Terrícolas para conversar sobre este tema. Bueno. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva edición de Charlas Terrícolas. Gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. Como siempre, si ustedes quieren entrar en contacto con nosotros, síganos a través de todas nuestras redes sociales como @PacoFlorece. Estamos en TikTok, en Instagram, en X y por supuesto también en el canal de YouTube, a donde los invitamos a suscribirse. Y no me puedo ir, por supuesto, sin agradecerle a Si No Hay Solución, creación de contenidos, que en colaboración con ellos nosotros llegamos gracias a este maravilloso estudio en el que nos encontramos. Recuerden que además pueden consultar la página web pacoflores.p y ahí van a encontrar no solo información, también algunos talleres que nosotros estamos dictando en materia de capacitación en comunicaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad en Charlas Terrícolas. Nos vemos. Chao.